Granjero rescata a perra herida con cachorros y los lleva a su granja. Tiempo después, estos cachorros regresan y lo que hacen con este granjero es desgarrador. Ethan era un hombre sencillo, dueño de una granja en el corazón del campo. Estaba acostumbrado a los sonidos típicos del lugar. El viento moviendo los árboles, el canto de los pájaros e incluso el lejano mugido de las vacas. Pero aquella tarde, mientras realizaba su recorrido por la propiedad, algo captó su atención. Un ladrido débil y desesperado que venía del bosque. No era algo normal. Ethan se detuvo, metió las manos en los bolsillos de sus pantalones y se quedó escuchando, intentando localizar de dónde provenía ese sonido tan angustiante. Sin pensarlo dos veces, tomó su linterna y siguió el ruido. Con cada paso, el ladrido se hacía más claro y urgente. Su corazón comenzó a acelerarse, una mezcla de preocupación y curiosidad. Y entonces la vio. Detrás de unos arbustos, atada a un árbol, estaba una perra delgada, con el pelaje sucio y heridas visibles. A su alrededor, 5 cachorros pequeños, todos acurrucados, temblando de miedo y frío. Ethan se quedó paralizado por un momento, intentando procesar la escena. ¿Quién sería capaz de hacer algo tan cruel? Los ojos de la perra se encontraron con los suyos, y fue entonces cuando Ethan sintió un nudo en el pecho. Ella no gruñía ni intentaba morder, simplemente lo miraba, como pidiendo ayuda. «Tranquila, chica, te sacaré de aquí», dijo con la voz más calmada que pudo. Con cuidado, se acercó, sacó un cuchillo que siempre llevaba consigo y cortó la cuerda que ataba a la pobre perra. Ella no reaccionó, solo bajó la cabeza, como si supiera que finalmente estaba libre. Los cachorros comenzaron a moverse, aún desconfiados, pero pronto siguieron a su madre, que ahora caminaba al lado de Ethan. Él los miró y suspiró. «Vendrán conmigo. No los dejaré aquí». Con calma, Ethan colocó a los cachorros en una cesta improvisada y regresó a casa, con la perra caminando lentamente a su lado. En el fondo, sabía que ese encuentro iba a cambiar su vida, aunque aún no comprendía cómo. «Vamos, pequeños», murmuró mientras abría la puerta de su casa. «Ahora son parte de la familia». Así comenzó una historia que Ethan nunca olvidaría y que cambiaría su vida para siempre. Cuando Ethan llegó a casa con la perra y los cachorros, todo lo que podía pensar era: «Debo cuidar de ellos ahora». Tomó una vieja toalla del armario, la extendió en el suelo del porche y colocó a los cachorros allí, uno por uno. Eran tan pequeños y débiles que apenas podían emitir algún sonido, solo unos leves gemidos. La madre, a quien decidió llamar Bella, se recostó junto a ellos, como si quisiera protegerlos de todo, a pesar de estar tan herida. Ethan llenó un balde con agua tibia y comenzó a limpiar las heridas de Bella. Ella permaneció inmóvil, mirándolo fijamente. En algunos momentos, Ethan le hablaba en voz baja: «Sé que duele, chica, pero todo estará bien». No tenía medicamentos específicos para animales, pero hizo lo que pudo con lo que tenía. Limpió las heridas, improvisó vendajes con trozos de tela limpia y le ofreció un poco de leche tibia, que Bella bebió lentamente. Los cachorros, uno por uno, comenzaron a acurrucarse más cerca de su madre, como si supieran que finalmente estaban a salvo. Ethan observaba la escena con una mezcla de alivio y preocupación. ¿Sobrevivirán?, pensaba mientras acariciaba la cabeza de Bella. Sabía que sería difícil, pero no tenía intención alguna de rendirse. Después de asegurarse de que Bella estaba cómoda, Ethan improvisó un refugio para la pequeña familia. Tomó una vieja caja de madera, la forró con mantas y la colocó en un rincón protegido del porche. Cuando puso a Bella y los cachorros allí, fue como si ella entendiera que ese era su nuevo hogar. Se acomodó con cuidado, lamiendo a cada uno de los cachorros mientras dormían acurrucados. Ethan se sentó en su mecedora, observando la escena. Sintió un calor en el corazón que no podía explicar. Era como si, a pesar de todo el dolor que esos animales habían pasado, aún tuvieran esperanza. Y en ese momento, decidió que haría todo lo posible para que Bella y sus cachorros tuvieran una oportunidad. Esa noche, mientras el viento soplaba por la granja, Ethan preparó un poco de comida extra y la colocó junto a la caja. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que ya no estaban solos. Bella, acostada con sus cachorros, lo miró antes de cerrar los ojos. Era una mirada de gratitud. Y para Ethan, eso ya era suficiente. En los días siguientes, la rutina en la granja cambió por completo. Ethan ahora tenía compañía constante. Bella, aunque aún recuperándose, siempre estaba cerca. Si él iba al granero a revisar las herramientas, ella lo seguía, caminando lentamente a su lado. Cuando Ethan se sentaba a descansar en el porche, Bella se recostaba a sus pies, como si estuviera de guardia. Los cachorros, por su parte, llenaban el lugar de vida.
pequeños y torpes, tropezaban entre ellos mientras exploraban el terreno alrededor de la casa. Ethan reía cada vez que alguno intentaba subir algo y caía. «Son unos traviesos», decía, moviendo la cabeza, pero claramente encantado con el desorden que provocaban. Incluso les puso nombres a todos: Scout, el más curioso; Daisy, la más tímida; Max, el más grande; Ruby, la más lista; y Buddy, que siempre parecía querer estar cerca de su madre. Con el tiempo, Bella comenzó a recuperarse. Sus heridas cicatrizaban lentamente, y su pelaje, antes opaco, comenzaba a brillar. Ya podía jugar con los cachorros e incluso correr un poco detrás de ellos en el patio. Ethan notó algo especial en Bella. No era solo una sobreviviente, era una líder. Cuando algún cachorro se alejaba demasiado, bastaba una mirada o un suave ladrido suyo para que regresaran corriendo. Ethan sentía un vínculo especial con Bella, no solo porque la había rescatado, sino por algo más profundo, una especie de entendimiento silencioso entre ambos. A veces, mientras trabajaba en el campo, miraba hacia atrás y ahí estaba ella, sentada, observándolo, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera bien. «Eres increíble, ¿sabes?», le decía mientras acariciaba su cabeza. Las noches en la granja también cambiaron. Antes, solo había silencio y la típica soledad del campo. Ahora, Ethan escuchaba a los cachorros jugando hasta quedar exhaustos, y luego el suave sonido de Bella acomodándose para dormir. Se dio cuenta de que ya no se sentía tan solo. Había algo reconfortante en saber que ellos estaban allí, tan dependientes de él como él empezaba a depender de ellos. Bella también demostró ser más que una simple perra. Un día, mientras Ethan estaba distraído en el granero, ella comenzó a ladrar fuerte, algo que no era habitual. Corrió para ver qué pasaba y encontró a Bella parada cerca del gallinero, enfrentándose a una zarigüeya que intentaba colarse. Sin dudar, Bella gruñó y ahuyentó al intruso, protegiendo a las gallinas. Ethan quedó impresionado. «Tienes más valor que mucha gente, Bella», dijo, riendo, mientras ella regresaba a su lado moviendo la cola. Poco a poco, Bella se convirtió en más que una mascota. Era una compañera, una protectora. Ethan sabía que esa amistad era especial, y el vínculo entre ellos solo se fortalecía cada día. Bella y sus cachorros trajeron algo que él ni siquiera sabía que le faltaba: alegría, compañía y un propósito que hacía tiempo no sentía. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y dale me gusta al vídeo para seguir viendo más historias de animales. Todo parecía ir bien en la granja. Bella estaba más fuerte cada día, y los cachorros llenaban el lugar de vida y travesuras. Ethan, que antes llevaba una rutina solitaria, ahora se encontraba sonriendo con frecuencia. Ya fuera al ver a Max intentando morder los cordones de sus botas o a Daisy corriendo detrás de las gallinas como si fuera un juego. Pero, una mañana, algo inesperado ocurrió. Ethan salió temprano de casa, como siempre hacía, para alimentar a Bella y los cachorros. Llevaba un tazón con restos de la cena de la noche anterior, imaginando cómo correrían hacia la comida. Sin embargo, al llegar al cercado improvisado donde dormían los cachorros, se detuvo de golpe. Algo estaba mal. El espacio estaba vacío. Los 5 cachorros habían desaparecido. Ethan llamó, su voz cargada de preocupación. Miró a su alrededor y encontró a Bella cerca, parada, mirándolo. No había señales de desesperación en ella, pero tampoco mostraba la alegría habitual al ver a Ethan. Se arrodilló junto a ella, intentando entender qué había pasado. Los pensamientos de Ethan comenzaron a correr. ¿Habrá venido algún depredador durante la noche? ¿Un zorro? ¿O alguien entró en la propiedad y se llevó a los cachorros? Miró a Bella, esperando alguna respuesta, como si pudiera hablar. Pero ella simplemente desvió la mirada, como si estuviera ocultando algo. La inquietud lo invadió. Ethan comenzó a buscar por toda la granja. Revisó cada rincón, el granero, entre los arbustos, incluso cerca del río al fondo de la propiedad. Llamó por los nombres de los cachorros, esperando oír algún sonido, un ladrido, cualquier cosa. Pero el silencio era absoluto. Bella seguía a Ethan de cerca, caminando a su lado, pero sin dar pistas. Tras horas de búsqueda, Ethan se detuvo y respiró hondo. Miró a Bella, que parecía demasiado tranquila para la situación. «¿Tú los llevaste, verdad?», le preguntó, no con enojo, sino con una mezcla de desesperación y duda. Bella simplemente inclinó la cabeza, observándolo con esa mirada profunda que Ethan había aprendido a respetar. Pasó el resto del día buscando señales, huellas, un rastro que indicara hacia dónde podían haber ido los cachorros, pero nada tenía sentido. Ninguna pista. Fue solo al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse,
que Bella empezó a comportarse de manera extraña. Se alejó caminando, deteniéndose de vez en cuando para mirar a Ethan, como si quisiera que la siguiera. Él frunció el ceño, sin saber qué pensar, pero decidió seguirla. Sin embargo, antes de que pudiera ir lejos, Bella se detuvo. Lo miró, dio media vuelta y regresó a casa, sin revelar ningún secreto. Ethan quedó aún más intrigado. «¿Qué estás ocultando, Bella?», murmuró, mientras la perra se acomodaba en el porche como si nada hubiera pasado. Esa noche, Ethan apenas pudo dormir. Se preguntaba si Bella realmente había abandonado a sus propios cachorros, algo que le parecía imposible después de todo lo que había visto de ella. O tal vez sabía algo que él aún no podía entender. Las dudas lo consumían, pero sabía que, de alguna forma, la respuesta llegaría. Solo que no imaginaba cómo eso cambiaría todo. Los días siguientes a la desaparición de los cachorros fueron extraños y silenciosos en la granja. Ethan seguía con su rutina, pero era imposible ignorar el vacío que los pequeños habían dejado. Antes, el patio siempre estaba lleno de juegos, ladridos y esa energía caótica y alegre que solo los cachorros pueden traer. Ahora, todo parecía demasiado tranquilo. Era como si la granja hubiera perdido parte de su alma. Bella continuaba al lado de Ethan, pero había algo diferente en ella. A pesar de seguirlo y acostarse a sus pies en el porche, sus ojos siempre estaban atentos, como si esperara algo. Ethan sentía una mezcla de sentimientos que no podía explicar: frustración, tristeza y, sobre todo, una sensación de traición. Intentaba no pensar en ello, pero no podía evitar preguntarse: ¿realmente abandonó a sus propios cachorros? No quería creerlo. La lealtad y el cuidado que Bella siempre mostró hacia los pequeños no coincidían con esa idea. Aún así, la duda lo carcomía. Cada vez que la miraba, una pregunta quedaba atrapada en su garganta. ¿Por qué? Pero nunca decía nada en voz alta. Solo suspiraba y pasaba la mano por su cabeza, como si quisiera creer que, de alguna manera, todo tenía sentido. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche, Ethan se dio cuenta de cuánto lo incomodaba ese silencio. Antes, nunca se había sentido solo en la granja. El trabajo y los sonidos del campo siempre llenaban sus días, pero ahora era diferente. Se sorprendía mirando el cercado vacío, esperando escuchar a los cachorros regresar corriendo, pero no pasaba nada. Intentó ocupar su mente con otras cosas. Comenzó a reparar más en las tareas pendientes de la casa. Pasó más tiempo cuidando el huerto y revisando las cercas de la propiedad. Bella lo acompañaba, como siempre, pero incluso su presencia se sentía diferente. Estaba más seria, más distante. Ethan no sabía si era solo una impresión suya o si Bella también extrañaba a los cachorros. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Ethan escuchó un ruido proveniente del exterior. Su corazón se aceleró por un instante. ¿Sí? Corrió hacia la puerta y miró al patio, pero todo lo que vio fue a Bella, sentada en medio del césped, mirando hacia la oscuridad. Era como si estuviera esperando algo o a alguien. Ethan la observó durante unos minutos antes de volver adentro, pero esa imagen quedó grabada en su mente. En el fondo, Ethan sabía que Bella no era como cualquier otro perro. Tenía algo especial, algo que él aún no lograba entender completamente. Aún así, la ausencia de los cachorros pesaba. Los extrañaba la alegría que traían. Por más que intentara ocultarlo, esa soledad lo hacía cuestionarse si había hecho lo suficiente, si había fallado de alguna manera. Miró a Bella, que ahora estaba acostada a los pies de su cama, y le dijo en voz baja: «Si supieras cuánto duele esto, ¿me darías alguna respuesta?». Bella levantó la mirada hacia él, pero permaneció en silencio. Era una mirada firme, casi como si quisiera decir: «Confía en mí». Aunque no entendía, eso fue lo que Ethan decidió hacer. No sabía hacia dónde lo llevaría todo esto, pero, por alguna razón, sentía que esta historia aún no había terminado. Bella no era del tipo que se daba por vencida, y tal vez él tampoco debía hacerlo. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. El cielo estaba despejado, iluminado por una luna llena que bañaba la granja de Ethan con una luz plateada. Había terminado sus tareas y estaba en el granero guardando algunas herramientas. Todo estaba tranquilo, y Bella, como de costumbre, estaba cerca, sentada en la entrada del granero, vigilando como siempre. De repente, Ethan escuchó un sonido que no era típico del campo: pasos. No eran ligeros, como los de un animal. Eran pesados, como si alguien intentara no ser escuchado, pero sin mucho éxito. Ethan se congeló por un momento, con el corazón acelerado. Tomó una linterna y se giró lentamente, tratando de identificar de dónde venía el ruido. Bella estaba de pie ahora, alerta, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso.
Era evidente que ella también había notado que algo no estaba bien. Antes de que pudiera hacer algo, 3 hombres surgieron de las sombras, armados con palos y cuchillos. «Quédate quieto, granjero, y nadie saldrá herido», dijo uno de ellos, con una voz áspera y amenazante. Ethan dio un paso atrás, levantando las manos lentamente. Sabía que no podía enfrentarlos solo. Estaban allí para robar, y él solo tenía segundos para decidir qué hacer. Bella comenzó a gruñir bajo, un sonido grave que parecía venir del fondo de su garganta. «Haz callar a ese perro antes de que lo haga yo», dijo otro de los hombres, apuntando el palo hacia ella. Ethan intentó hablar con calma. «Tranquilos, no hace falta esto. Haré lo que quieran». Pero Bella no retrocedió. Por el contrario, parecía estar esperando el momento adecuado para actuar. De repente, antes de que uno de los hombres pudiera acercarse más, Bella soltó un ladrido tan alto y fuerte que pareció resonar por toda la granja. Fue el tipo de sonido que no solo asusta, sino que paraliza. Y entonces ocurrió algo increíble. Desde la oscuridad, un coro de gruñidos y ladridos llenó el aire a su alrededor. Ethan miró a su alrededor, confundido, mientras los ladrones se giraban en todas direcciones, tratando de entender qué estaba pasando. Una manada de perros surgió corriendo por la granja. Eran muchos, y todos parecían seguir a Bella, como si ella fuera la líder. Los perros avanzaron con una determinación impresionante, gruñendo y rodeando a los hombres. Uno de ellos intentó atacar a Bella, pero ella fue más rápida, esquivando y lanzándose con precisión, haciendo que soltara el palo. Los ladrones no estaban preparados para aquello. Gritaban e intentaban defenderse, pero la manada los rodeaba, obligándolos a retroceder. «Salgamos de aquí», gritó uno de ellos, corriendo hacia la salida. Los demás lo siguieron, dejando todo atrás y huyendo por el campo, sin mirar atrás. Ethan se quedó quieto, aún tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Bella volvió a su lado, jadeando, pero ilesa. Los otros perros también se acercaron, formando un semicírculo alrededor de Ethan, como si lo protegieran. Miró a Bella, que lo observaba con esa mirada profunda de siempre, pero esta vez parecía decir algo diferente. «Te dije que confiaras». «Me salvaste la vida, chica», dijo Ethan, agachándose para acariciarla. La gratitud y admiración que sentía por ella eran indescriptibles. Miró a la manada a su alrededor y, por primera vez, comprendió que Bella no había estado sola todo este tiempo. Tenía aliados, una familia que parecía surgir de la nada, pero que claramente siempre había estado cerca. Esa noche, Ethan entendió que Bella era mucho más de lo que imaginaba. No era solo una sobreviviente, era una líder, una protectora. De alguna manera, sabía que esta historia aún tenía mucho más que revelar. Después de esa noche, Ethan no podía dejar de pensar en lo ocurrido. La forma en que Bella lideró a la manada era algo que nunca había visto antes. Parecía saber exactamente qué hacer, como si hubiera estado entrenando para ese momento. Pero había una pregunta que no dejaba de rondar la mente de Ethan. ¿De dónde salieron esos perros? ¿Han estado con Bella todo este tiempo? Decidió que necesitaba respuestas. Durante el día siguiente, mientras hacía sus tareas, observó a Bella de cerca. Ella parecía más relajada ahora, pero seguía manteniendo ese aire atento, como si esperara algo. Fue entonces cuando Ethan notó un patrón. Por las tardes, cuando él estaba ocupado en el campo, Bella se alejaba. Siempre a la misma hora, desaparecía durante unas horas y luego regresaba como si nada hubiera pasado. Ethan decidió seguirla. Al tercer día, cuando Bella comenzó a alejarse, Ethan tomó su linterna y un abrigo y la siguió a cierta distancia, teniendo cuidado de no ser visto. Bella caminaba con confianza, como si supiera exactamente a dónde iba. Entró en el bosque que rodeaba la granja, y Ethan la siguió, esquivando ramas y hojas secas para no hacer ruido. Después de unos minutos, comenzó a escuchar sonidos, gruñidos bajos, ladridos suaves. Era un sonido que no escuchaba desde la desaparición de los cachorros. Cuando Bella se detuvo, Ethan se escondió detrás de un árbol. Fue entonces cuando lo vio. En un pequeño claro, estaban los 5 cachorros: Scout, Daisy, Max, Ruby y Buddy, todos vivos y aparentemente bien. Estaban más grandes, más fuertes, rodeados por los mismos perros que habían ayudado a ahuyentar a los ladrones. Bella entró en el claro y fue recibida con entusiasmo por los cachorros, que corrieron hacia ella. Ethan se quedó quieto, sin poder creer lo que estaba viendo. Todo empezó a tener sentido. Bella no había abandonado a los cachorros, los había llevado a un lugar seguro. Probablemente sintió que había algún peligro en la granja, tal vez los mismos ladrones, y decidió proteger a sus pequeños de la única manera que podía, confiando en la manada.
Ethan salió de detrás del árbol, y Bella inmediatamente notó su presencia. No parecía sorprendida. Al contrario, se acercó a él con calma, como si dijera, «Ahora entiendes». Miró a los cachorros, que lo observaban con curiosidad pero sin miedo. «Así que aquí estaban ustedes», dijo Ethan, con la voz cargada de emoción. Se agachó, extendió la mano y, uno por uno, los cachorros se acercaron moviendo la cola. Pasó un buen rato allí, observando la interacción entre Bella, los cachorros y la manada. Quedó claro que formaban una especie de comunidad, donde cada uno tenía su papel. Ethan sintió una mezcla de alivio y admiración. Bella no era solo una perra inteligente. Era una madre extraordinaria que haría cualquier cosa por proteger a su familia. Esa noche, mientras regresaban a la granja, Ethan tenía una certeza. Bella le había enseñado una lección importante sobre coraje, sacrificio y lealtad. Sabía que los cachorros estaban listos para volver, pero, sobre todo, estaba claro que Bella nunca había dejado de cuidarlos, incluso desde la distancia. El misterio finalmente estaba resuelto, y Ethan no podía estar más agradecido por haber confiado en ella. Después de descubrir dónde estaban los cachorros y entender las acciones de Bella, Ethan empezó a ver a la manada con nuevos ojos. Aquellos perros no eran solo un grupo cualquiera, eran una verdadera familia, liderada por Bella. No solo protegían a los cachorros, sino que también parecían vigilar la propia granja de Ethan. Era como si Bella hubiera creado una alianza invisible entre ellos y el granjero. En los días siguientes, Ethan pasó más tiempo observando a la manada. Se dio cuenta de que cada perro tenía una función. Había algunos que permanecían de guardia, atentos a cualquier movimiento extraño, y otros que parecían cuidar de los cachorros, enseñándoles a defenderse e incluso a cazar pequeños animales. Bella era el corazón de todo esto. Siempre vigilante, daba señales a los otros perros con ladridos bajos o movimientos sutiles, que ellos seguían sin dudar. Ethan no podía evitar sentir un profundo respeto por ese grupo. Era impresionante cómo funcionaban tan bien juntos, como si formaran parte de algo más grande. Empezó a dejar comida extra cerca del límite del bosque, como una forma de agradecer lo que habían hecho por él y por la protección continua que ofrecían a la granja. La manada parecía entender. Siempre que Ethan aparecía, mantenían su distancia, pero nunca mostraban hostilidad. Era una relación de respeto mutuo. Un día, mientras trabajaba reparando una cerca, Ethan notó algo curioso. Bella estaba sentada en una colina cercana, desde donde se podía ver toda la granja. Parecía estar analizando el terreno, como si verificara que todo estuviera seguro. Sonrió para sí mismo, pensando en cómo ella había asumido el papel de protectora. Desde que Bella y la manada aparecieron, Ethan se sentía más seguro, como si supiera que no estaba solo, incluso en las noches más oscuras. Lo que más impresionaba a Ethan era el crecimiento de los cachorros. Ya no eran esas pequeñas criaturas frágiles que había rescatado. Con el cuidado de la manada, estaban volviéndose más fuertes y seguros. Max ya era casi del tamaño de Bella y mostraba signos de ser un líder natural, mientras que Scout no perdía su curiosidad y parecía explorar cada rincón del bosque. Daisy seguía siendo la más tímida, pero siempre estaba cerca de Bella, aprendiendo de ella. Ethan se dio cuenta de que la manada no era solo un grupo que había aparecido por casualidad. Representaban algo más grande: la unión, la lealtad y la fuerza que surge del trabajo en equipo. Sabía que, sin ellos, tanto los cachorros como él mismo podrían haber enfrentado peligros mucho mayores. A pesar de toda la gratitud que sentía, Ethan comenzó a cuestionarse qué significaba esto para el futuro. Amaba a los cachorros y no podía imaginar la granja sin ellos, pero al mismo tiempo, sabía que estaban convirtiéndose en parte de la manada. Y Bella, con su instinto y liderazgo, claramente tenía un papel esencial en ese grupo. Esa noche, sentado en el porche mientras observaba a Bella recostada cerca de la entrada, Ethan habló en voz alta. «Has creado algo increíble aquí, chica. De alguna manera, creo que esto era exactamente lo que necesitaba». Bella lo miró con esa mirada que parecía entenderlo todo, antes de bajar la cabeza y descansar. Ethan sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La manada no era solo una protección para la granja. Eran una prueba viviente de que la fuerza, el coraje y la unión pueden surgir incluso en las situaciones más improbables. Con el paso de los meses, Ethan vio la transformación completa de los cachorros y la fuerza que la manada de Bella traía a la granja. Los 5 cachorros crecieron rápidamente, cada uno mostrando rasgos únicos que reflejaban tanto la influencia de su madre como el aprendizaje con la manada. Max, ahora un joven perro fuerte, comenzaba a asumir un papel de liderazgo junto a Bella. Scout seguía siendo un explorador curioso, siempre investigando su entorno. Daisy, Ruby y Buddy habían desarrollado personalidades distintas,
pero todos mostraban la valentía y la unión que aprendieron de la manada. Ethan, por su parte, estaba dividido. Amaba a esos perros como a su propia familia, pero sabía que no pertenecían solo a la granja. Se habían convertido en parte de algo más grande, una comunidad que iba más allá de las cercas de su propiedad. Bella era el vínculo entre ambos mundos, y Ethan comenzó a darse cuenta de que, así como él había rescatado a Bella, ella también lo había rescatado a él, trayendo vida, protección y propósito de vuelta a su hogar. Una tarde, mientras trabajaba en los campos, Ethan escuchó ladridos a lo lejos. Dejó sus herramientas y siguió el sonido, ya intuyendo que algo importante estaba ocurriendo. Al llegar cerca del bosque, encontró a Bella liderando a la manada, con los cachorros ya crecidos a su lado. Era una visión impresionante. Estaban todos allí, alineados, como si lo estuvieran esperando. Bella se acercó a Ethan y rozó su hocico contra su mano, un gesto que él interpretó como un agradecimiento. Se agachó y acarició su cabeza, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que ese momento era especial, como si Bella estuviera despidiéndose de alguna manera. Con la voz cargada de emoción, Ethan dijo: «Son increíbles. Nunca olvidaré lo que hicieron por mí». Los cachorros, ahora prácticamente adultos, estaban listos para vivir en el bosque junto a la manada. Era evidente que ese era su destino, pero Ethan también sabía que Bella nunca se alejaría completamente. Ella era el puente entre el mundo salvaje y el hogar seguro que Ethan les había ofrecido. En los meses siguientes, Bella continuó yendo y viniendo del bosque. Hacía visitas regulares a la granja, pero siempre acompañada por Max u otro de los perros, como si quisiera mostrar que sus cachorros estaban bien y aprendiendo a liderar la manada. Ethan se sentía orgulloso cada vez que los veía. Ya no eran los cachorros frágiles que había rescatado, sino perros fuertes, valientes e independientes, listos para enfrentarse al mundo. Entonces llegó el momento inesperado que lo cambió todo. Mientras patrullaba la propiedad, Ethan quedó atrapado bajo un árbol que cayó durante una tormenta. Solo, sin nadie cerca, intentó de todas las formas posibles liberarse, pero la situación parecía imposible. Con el tiempo, comenzó a perder la esperanza. Fue entonces cuando escuchó el sonido que ya conocía tan bien: ladridos. Primero uno, luego otro, hasta que toda la manada apareció corriendo desde el bosque, liderada por Bella y Max. Con una determinación impresionante, los perros comenzaron a escarbar y empujar el árbol, trabajando juntos para liberar a Ethan. Él, emocionado y sin palabras, se dio cuenta de que esa manada no solo lo veía como un amigo, sino como parte de su familia. Cuando finalmente lograron sacarlo de allí, Ethan cayó de rodillas, abrazando a Bella y Max, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Me salvaron la vida, otra vez», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Después de ese día, la conexión entre Ethan y la manada se fortaleció aún más. Bella y sus hijos continuaron protegiendo la granja, pero también enseñaron a Ethan una lección que nunca olvidaría: la fuerza de la unión, la importancia de la lealtad y el poder de devolver el bien que recibimos. La granja nunca más fue solo una propiedad aislada. Se convirtió en un hogar compartido, donde lo salvaje y lo doméstico coexistían en armonía. Para Ethan, Bella y su manada siempre serían más que perros. Eran un recordatorio vivo de que, incluso en los momentos más difíciles, el coraje y la lealtad pueden transformar todo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Deja un comentario contando qué te pareció esta historia. Dale like al vídeo y suscríbete al canal para seguir viendo historias como esta.